You don't know anything about me. You don't know who I am. I know exactly who you are, Amy. «32 películas de terror tipo metraje encontrado, 7 niveles. Nada da más miedo que ver el horror desarrollarse frente a tus ojos en tiempo real. Comenzaremos con las películas de metraje encontrado más conocidas y descenderemos hacia algunas de las películas más perturbadoras y oscuras que se hayan hecho. Prepárate para escenas realmente inquietantes. Empecemos desde la punta del iceberg. Nivel 1. Franquicia de actividad paranormal. Desde el primer segundo de actividad paranormal nunca sientes que estás viendo una película. Es como asomarte al infierno privado de alguien. La historia principal de la franquicia gira en torno a dos hermanas, Katie y Christy, quienes son atormentadas por una entidad demoníaca conocida como Toby. Las películas utilizan diversos dispositivos de grabación para capturar sucesos sobrenaturales al estilo metraje encontrado, pero la idea central siempre es la misma. Una familia se enfrenta a fenómenos paranormales captados por cámara. Something else is. The door's freaking moving by itself. Oh my God. La película original sigue a Katie y Micah, una pareja que documenta sucesos extraños en su casa en San Diego. Las puertas se cierran solas, aparecen huellas en polvo para bebé, y la gente es arrastrada violentamente fuera de sus camas. Pero el verdadero horror de la película está en lo que no se ve. Un demonio que más tarde sería nombrado Toby los acecha durante noches cada vez más violentas. La película culmina con una escena final aterradora. Katie se queda parada e inmóvil durante horas antes de estallar en un ataque de violencia salvaje, confirmando que ha sido poseída por lo que sea que habita en su hogar. Esa película dio origen a toda una franquicia. La línea de tiempo de la saga abarca más de 30 años, con eventos que ocurren entre 1988 y 2021. Pero con cada nueva entrega, las películas comenzaron a saltar entre líneas temporales para explorar los orígenes de Toby. Actividad Paranormal 3 retrocede hasta 1988, revelando el pacto en la infancia entre Katie, Christy y el demonio, sentando las bases de la primera película. Pero las entregas posteriores introducen linajes malditos, portales temporales y un aquelarre de brujas. Aunque las primeras películas recibieron críticas en su mayoría positivas, las entregas más recientes obtuvieron reacciones mixtas o negativas. A pesar de esto, la franquicia ha sido un éxito financiero, recaudando más de 30 veces su presupuesto total. Y todo comenzó con una sola cámara y un presupuesto de $15,000 que logró aterrorizar al mundo. El proyecto de la Bruja de Blair. Cuando el proyecto de la Bruja de Blair se estrenó en 1999, no fue solo una película de terror, fue un fenómeno cultural. Presentada como metraje recuperado, sigue a 3 estudiantes de cine, Heather, Mike y Josh, que desaparecen mientras documentan la leyenda de la Bruja de Blair en el bosque de Black Hills, Maryland, en 1994. Pero a medida que se adentran más en el bosque, comienzan a ocurrir sucesos extraños. Pierden el mapa, escuchan ruidos inquietantes y gritos por la noche, y encuentran figuras de palitos y montones de piedras cerca del campamento. Durante el día lidian con las reglas de la bruja, como caminar durante horas solo para terminar de nuevo en el mismo lugar. Por la noche, fuerzas invisibles los atormentan con risas infantiles y confrontaciones violentas. Poco a poco el grupo se da cuenta de que están perdidos y siendo acechados por una presencia desconocida. Y entonces Josh desaparece sin dejar rastro. Eventualmente siguen su voz hasta una casa abandonada que se cree pertenecía a un ermitaño relacionado con la leyenda de la Bruja de Blair. Cuando bajan al sótano encuentran a Josh de espaldas, mirando fijamente hacia la esquina. Y eso es lo último que vemos. El aparente final. Cuando la película salió, Internet apenas comenzaba a popularizarse, pero los productores vieron una oportunidad.
Como fue improvisada con cámaras de video, era fácil creer que lo que se veía era real. Así que usaron eso en el marketing. Promovieron el proyecto de la Bruja de Blair con carteles de personas desaparecidas y un sitio web detallando las desapariciones. Ninguno de los actores participó en la gira de prensa, y los realizadores engañaron activamente a los medios haciendo creer que habían creado la película para llamar la atención sobre una investigación real. En realidad nadie estaba desaparecido, pero pasaron meses antes de que se supiera la verdad. La cámara temblorosa, las actuaciones crudas y los monstruos invisibles fueron suficientes para aterrorizar, perturbar y generar pánico. La película recaudó cerca de $250 millones a nivel mundial con un presupuesto muy modesto, y además dio inicio a la mayor tendencia de terror del siglo XXI, el estilo metraje encontrado moderno. Siniestro. Ambientada en un tranquilo pueblo de Pensilvania, Siniestro sigue a Ellison Oswald, un autor de crímenes reales que se muda con su familia a una casa donde una familia fue brutalmente ahorcada en el patio trasero, con la esperanza de usar el caso como material para su próximo libro. Desesperado por revivir su carrera en decadencia, Ellison oculta la oscura historia de la casa a su esposa Tracy y a sus hijos Trevor y Ashley. En el ático descubre una caja con películas en Super 8, etiquetadas con títulos inocentes como Fiesta de Piscina 66 y Hora de Dormir 98. Sin embargo, estas cintas revelan material tipo snuff, donde se muestra a familias siendo asesinadas de formas cada vez más grotescas. Ahogamientos, quemaduras y hasta un fatal encuentro con una podadora de césped. Todo orquestado por los propios niños bajo la influencia de una deidad pagana llamada Bughuul. A medida que Ellison analiza obsesivamente las películas, nota a Bughuul acechando en el fondo, una figura siniestra cuya presencia comienza a infiltrarse en la vida de los Oswald a través de esos films. Ver las cintas provoca una serie de encuentros sobrenaturales cada vez más intensos y aterradores. Niños fantasmas que merodean por la casa, Ashley pintando imágenes escalofriantes y las pesadillas de Trevor intensificándose a un nivel extremo. Es entonces cuando Ellison empieza a entender el patrón. Cada uno de los asesinatos sigue una secuencia. Cada familia vivía en la casa donde ocurrió el crimen anterior antes de convertirse en la siguiente víctima. A pesar de quemar las películas y mudarse de regreso a su antiguo hogar, Ellison, sin saberlo, ha puesto a su familia en grave peligro. Ahí es cuando entendemos que los clips de metraje encontrado no son lo más perturbador de la historia. Lo que realmente hace que Siniestro sea tan inquietante es cómo Bughuul manipula a los niños para que asesinen a sus propias familias. La cinta final, pintando la casa 12, revela que Ashley, ya poseída, droga y asesina con un hacha a sus padres y su hermano atados. Completando el ritual de Bughuul con sus pinturas cubiertas de sangre. El demonio la reclama, dejando solo una nueva cinta en el ático, y así el ciclo continúa. Si Ellison nunca hubiera visto las películas, es muy probable que nada de esto hubiera ocurrido. Todo esto ya es aterrador por sí solo, pero la película recibió muchos comentarios por lo escalofriante que es el diseño de sonido. La banda sonora mezcla ruido blanco, voces distorsionadas y susurros. Lo justo para mantener al público profundamente inquieto sin saber por qué exactamente. Esto, sumado a la violencia completamente explícita, hace que la experiencia sea verdaderamente incómoda. Un estudio de 2020 que midió la frecuencia cardíaca declaró a Siniestro como la película más aterradora de todas, gracias a la tensión constante y al impacto visceral de las secuencias de videos snuff. Nivel 2. La posesión de Deborah Logan. En la posesión de Deborah Logan, Deborah parece una frágil anciana que lucha contra el Alzheimer, viviendo en su casa de Virginia con su hija Sarah. Un equipo de documentalistas liderado por la estudiante de posgrado Mia llega para filmar su deterioro con la intención de mostrar la dura realidad de la enfermedad. Al principio, los lapsos de memoria y la confusión de Deborah parecen típicos: perder objetos, olvidar nombres y cosas así. Pero pronto su comportamiento comienza a volverse mucho más oscuro. Es captada en cámara actuando de forma realmente perturbadora, susurrando en francés sobre sacrificios e incluso intentando secuestrar a una joven paciente de cáncer, Cara.
A medida que el equipo investiga más a fondo, descubren un secreto aterrador. Décadas atrás, el doctor Henri Desjardins, un médico, asesinó ritualísticamente a 4 chicas vírgenes en un intento por alcanzar la inmortalidad. Su quinta víctima iba a ser la hija de Deborah, Sarah. Para salvar a su hija de ese destino, ella hizo todo lo posible. Intentó sin éxito secuestrar a una niña con cáncer, Cara, y finalmente mató a Desjardins. Pero ahora el espíritu de Desjardins la posee, usando su mente debilitada como recipiente para completar el quinto sacrificio y terminar el ritual. Sarah, Mia y el camarógrafo Luis intentan detenerlo y se topan con una de las imágenes más perturbadoras del cine de terror en formato metraje encontrado. Deborah intentando tragarse la cabeza de Cara como si fuera una serpiente. Sarah logra detener a su madre quemando los restos de Desjardins en un intento desesperado por liberarla, y aunque logran salvar a Cara, la victoria se siente vacía. La mente de Deborah queda completamente destrozada, terminando hospitalizada e incapaz de ser juzgada por sus acciones. Pero la película cierra con un giro escalofriante. Cara, ahora libre de cáncer, sonríe a la cámara durante su fiesta de cumpleaños, lo que sugiere que el espíritu de Desjardins ahora la ha poseído a ella. Lo que hace que esta película sea tan impactante es que no trata de monstruos o fantasmas típicos, sino de la vulnerabilidad humana. El Alzheimer y la demencia despojan a las personas de su voluntad e inteligencia. Y en esta historia, eso las vuelve presa fácil para ser poseídas, transformando a una mujer indefensa en una criatura monstruosa. Aunque los elementos sobrenaturales brindan sustos realmente efectivos, pues la mandíbula de Deborah desencajándose para devorar la cabeza de una niña es inolvidable, el verdadero horror de la película está en su crudeza emocional. Es tanto una tragedia sobre la pérdida como una pesadilla sobre un mal antiguo. Unknown Visitor. Dura solo 52 minutos, pero Visitante Desconocido deja una fuerte impresión. Este experimento de metraje encontrado se desarrolla por completo a través del lente de una cámara de timbre. La historia gira en torno a Annie, quien se ha mudado recientemente a una nueva casa y lidia con la falta de sueño y un historial de paranoia. Su amigo Jeff instala un videoportero para calmar sus miedos, pero pronto empieza a capturar eventos cada vez más inquietantes. Un vendedor de cuchillos actúa de forma extraña, se autolesiona y maldice a Annie. Aparecen huellas de manos sucias en el porche, y una mujer desesperada llega suplicando ayuda diciendo que su hija está en peligro. He's after me. He took my daughter, and now he wants to kill me. Please. Pero la película no da respuestas. ¿Son estos encuentros sobrenaturales manifestaciones de la enfermedad mental de Annie o parte de un plan de manipulación psicológica por parte de Jeff, quien constantemente descarta sus preocupaciones como delirios? No lo sabemos, y eso es lo que la vuelve tan inquietante, especialmente a medida que Jeff se ve involucrado más en lo que está ocurriendo. Cuando la mujer regresa para pedir ayuda para su hija, Jeff la apuñala hasta matarla. Él y Annie intentan deshacerse del cuerpo, pero este sigue apareciendo en el porche sin explicación alguna. Sin embargo, hay un giro mayor insinuado en la película. Se sugiere de manera muy sutil que la mujer misteriosa que vuelve una y otra vez pidiendo ayuda para su hija en realidad es la madre de Annie, lo que implicaría que toda la película muestra a Annie perdiendo la cordura, mientras su madre intenta salvarla sin éxito. Esta es una película extremadamente polarizante. Algunas audiencias elogian su formato innovador y su exploración del gaslighting, manipulación psicológica, mientras que otras critican sus actuaciones poco naturales y su ritmo irregular. Con solo 52 minutos de duración no hay mucho espacio para más, pero la película logra hacer lo que puede dentro de ese tiempo. La Medium. Nada da más miedo que la incertidumbre, y eso es exactamente lo que la Medium aprovecha para aterrorizar. Ambientada en la región de Isan, en Tailandia, la película sigue a un equipo documental que filma a Nim, una respetada chamán que canaliza a la benevolente diosa Bayan, mientras desempeña su rol dentro de una comunidad profundamente arraigada en las tradiciones animistas. Cuando su sobrina Ming comienza a mostrar un comportamiento errático, con estallidos violentos, visiones aterradoras y actos sexuales perturbadores, Nim interpreta que Bayan ya ha elegido un nuevo cuerpo para habitar. Pero el comportamiento de Ming se vuelve cada vez más siniestro. Se vuelve alcohólica, tiene conductas sexuales inapropiadas y muestra múltiples personalidades.
A medida que su condición empeora, salen a la luz secretos oscuros de la familia, relaciones inciertas, una línea de sangre marcada por codicia y suicidio, y un ritual fallido que desató una horda de espíritus vengativos. La película profundiza en el tema de las maldiciones generacionales, la maldad humana y el choque entre las creencias tradicionales y el escepticismo moderno. ¿Se puede repeler el mal con rituales y religión, o es simplemente parte inherente del universo? No hay respuestas fáciles. La familia intenta todo tipo de rituales para ayudar a Ming, pero su estado solo empeora. Un ritual final destinado a expulsar los demonios termina provocando una masacre. Familiares poseídos se atacan entre ellos en un clímax frenético y sangriento que es brutal. Incluso la fe de Nim se desmorona, al punto de preguntarse si Bayan realmente la había guiado alguna vez. La Medium no es solo una película de terror, es una meditación oscura sobre el trauma heredado y lo difícil que es intentar luchar contra él. Y ahora ni se te ocurra resistir las ganas de darle al botón de suscribirte. Y sigamos con esto. Nivel 3. Gonjan, Hospital Maldito. Gonjan, Hospital Maldito, comienza con la desaparición de dos chicos mientras exploraban la habitación 402 del Hospital Psiquiátrico Gonjan, un sitio abandonado y notoriamente embrujado. Pero esta desaparición resulta ser demasiado conveniente para algunos. Ha-Jon, el dueño de un canal de YouTube Horror Times, especializado en lugares embrujados, reúne a 6 amigos para llevar a cabo una investigación en vivo desde el hospital con la esperanza de alcanzar 1 millón de vistas. Pero tan pronto como el equipo entra al edificio en ruinas, comienzan a experimentar fenómenos paranormales cada vez más inquietantes. Al principio, algunos de los sustos son planeados por Ha-Jon y su equipo para aumentar la audiencia, pero rápidamente los eventos sobrenaturales comienzan a suceder. Las puertas se cierran solas, objetos levitan y figuras fantasmales se manifiestan, arrastrándolos cada vez más hacia la locura. Eventualmente llegan a la habitación 402, que según la leyenda es el epicentro de la historia oscura del lugar. Pero cuando logran abrir la puerta, todo se descontrola. Los miembros del grupo comienzan a ser poseídos o a desaparecer sin dejar rastro. Ha-Jun, obsesionado con las métricas de audiencia, ignora el creciente peligro, demasiado enfocado en los números. Pero tras la desaparición inexplicable de todo el equipo, él mismo entra al hospital, solo para caer víctima de las mismas fuerzas sobrenaturales. La película termina revelando que el livestream fue un completo fracaso, con solo 503 espectadores conectados. Lo que hace que esta película sea tan aterradora es que literalmente nos pone en los zapatos de quienes la viven. El director nos obliga a caminar por esos pasillos oscuros hacia habitaciones embrujadas sin saber nunca qué nos espera a la vuelta de la esquina. La película está inspirada en lo que fue considerado el hospital más embrujado de Corea del Sur y aborda perfectamente un tema cada vez más actual: streamers que arriesgan sus vidas por vistas. Pero mientras la búsqueda de fama de los personajes termina en tragedia, Gonjan se convirtió en un fenómeno cultural, posicionándose entre las películas de terror más importantes del país. Y el hospital mismo se volvió un punto turístico popular hasta su demolición en 2018. Franquicia Hell House LLC. La franquicia gira en torno al Hotel Abaddon, una estructura en decadencia ubicada en el condado de Rockland, en Nueva York, construida por Andrew Tully. La primera película sigue a un grupo de creadores de casas embrujadas para Halloween que instalan su atracción, Hell House, dentro del hotel abandonado. Pero en la noche de apertura ocurre una tragedia. Mueren 15 personas, incluyendo varios miembros del equipo. Lo que hace que Hell House LLC sea especialmente perturbadora como franquicia es su mitología detallada y su historia de fondo. La saga profundiza en el oscuro pasado del hotel, incluyendo a su dueño original, Andrew Tully, quien según rumores era un líder de culto involucrado en rituales satánicos. Cada película posterior amplía aún más el universo, introduciendo nuevos personajes y revelando más sobre el pasado siniestro del hotel.
Maniquís de payasos que se mueven solos, figuras encapuchadas que aparecen durante pruebas con luces estroboscópicas y miembros del equipo poseídos violentamente, todo culminando en masacres orquestadas por el espíritu persistente de Tully. Porque, como se revela, el hotel de Tully ya estaba relacionado con desapariciones desde los años 80, incluyendo una madre y su hijo. El universo no deja de expandirse, ofreciendo cada vez más revelaciones inquietantes que nos recuerdan cuán peligroso es este lugar. Aunque las secuelas posteriores fueron criticadas por explicar demasiado la historia, la película original de Hell House LLC sigue siendo el punto de referencia de la franquicia, gracias a sus muchas y escalofriantes preguntas sin respuestas. En última instancia, la saga se apoya en un miedo profundamente humano. Hay lugares que están irremediablemente marcados por el mal, esperando atrapar a los curiosos y a los imprudentes por igual. Invocando al demonio. Invocando al demonio sigue al cineasta de documentales Michael King, un ateo convencido que lidia con la repentina muerte de su esposa Samantha. El fatal accidente de ella ocurre después de que una psíquica le aconsejara quedarse en casa en lugar de acompañar a Michael en un viaje, lo cual él considera que fue la decisión que causó su fallecimiento. Consumido por el dolor y el escepticismo, Michael emprende una misión temeraria para desmentir lo sobrenatural, ofreciéndose como sujeto de prueba para rituales demoníacos y prácticas ocultistas. Coloca un anuncio en línea invitando a practicantes de las artes oscuras a realizar sus ceremonias más poderosas sobre él. A lo largo de la película colabora con autoproclamados satanistas, necrománticos y espiritistas marginales, sometiéndose a ceremonias impulsadas por LSD, trances inducidos por DMT e intentos de canalizar espíritus en cementerios. Inicialmente se siente vindicado, nada ha sucedido, tenía razón. Pero luego comienza a experimentar fenómenos inexplicables, un ruido estático persistente en su cabeza, explosiones de violencia captadas en grabaciones distorsionadas y una incapacidad para controlar su cuerpo. A medida que la entidad aprieta su control, se graba un pentagrama en su pecho, asesina a su hermana Beth y casi ataca a su hija pequeña Ellie antes de recuperar momentáneamente la claridad. En un acto final de desafío salta desde una ventana hacia su muerte, escapando de un tormento eterno. La película no fue muy bien recibida cuando salió, polarizando a las audiencias con su contenido gráfico y su tono nihilista. Sin embargo, algunos la adoran por su exploración sin disculpas del dolor transformado por fuerzas sobrenaturales. La aflicción. La aflicción sigue a los mejores amigos Derek y Cliff, quienes embarcan en una aventura alrededor del mundo después de que a Derek le diagnostican un aneurisma cerebral potencialmente mortal. Él ve esto como su última oportunidad para experimentar la vida al máximo. Pero cuando llegan a París, Derek conoce a una mujer llamada Audrey y tiene una aventura con ella. A la mañana siguiente, sus amigos lo encuentran golpeado y cubierto de sangre en su habitación de hotel. A medida que continúan su viaje, Derek comienza a mostrar extraños síntomas, una sensibilidad extrema a la luz solar, incapacidad para comer y una fuerza y velocidad sobrehumanas. Esto resume la película a la perfección. Lo que comienza como una comedia de amigos con bromas sobre chicas y escapismo de la lista de deseos, rápidamente se transforma en una angustiante película de horror corporal mientras el cuerpo de Derek se rebela contra él. La luz del sol le quema la piel, sus comidas lo hacen vomitar violentamente y las paredes de piedra se desploman bajo su nueva fuerza. Cliff eventualmente se da cuenta de que Derek se ha convertido en un vampiro. Intentan varios métodos para satisfacer la nueva necesidad de sangre de Derek, incluyendo darle sangre de animales e intentar robar una ambulancia, pero todos fracasan. La condición de Derek empeora hasta que explota en un incidente violento donde accidentalmente mata a Cliff. Desesperado por respuestas, Derek busca a Audrey, la mujer que lo convirtió en primer lugar. A través de ella descubre que el vampirismo es incurable y que debe alimentarse de sangre humana cada pocos días para mantener su humanidad. You must eat. Your body will not let you starve. Audrey le revela que lo eligió debido a su condición terminal, creyendo que le estaba haciendo un favor. Ahora él vivirá para siempre, pero nunca podrá conectar verdaderamente con nadie. Derek finalmente acepta su destino, eligiendo sobrevivir al apuntar a víctimas merecedoras, como a un pedo.
Este final hace que la película pregunte a la audiencia si la supervivencia justifica la brutalidad. El desenlace no ofrece respuestas ni alivio, solo recuerda que en el mundo real cualquiera podría convertirse en un monstruo. Megan está perdida. Megan está perdida se centra en dos amigas de 14 años, Megan Stewart, una adolescente popular pero problemática que lidia con el abandono familiar y comportamientos arriesgados en línea, y Amy Herman, su introvertida mejor amiga que documenta sus vidas a través de un diario en video. Pero entonces Megan desaparece sin dejar rastro. La narrativa se desarrolla a través de chats por webcam, clips de noticias y metraje recuperado que documentan la desaparición de Megan. Megan había entablado amistad con Josh, un chico que conoció en línea que decía tener 17 años. Pero a pesar de las señales de alarma y contradicciones en la historia de Josh, Megan se obsesiona y acepta encontrarse con él detrás de un restaurante. Pero el 17 de enero desaparece con las últimas imágenes de ella mostrando a un hombre mayor agarrándola por la muñeca fuera del restaurante. Amy, preocupada por su amiga, comienza a investigar la investigación de Megan y se comunica directamente con Josh en línea, solo para ser amenazada cuando se da cuenta de que ella sospecha de él. You don't know anything about me. You don't know who I am. I know exactly who you are, Amy. De repente aparecen imágenes de Megan en fotos de fetichismo en línea mostrándola siendo torturada en un destino extremadamente oscuro y violento. En cuanto a Amy, es secuestrada mientras graba uno de sus diarios en video, habiendo descubierto claramente demasiado sobre lo sucedido. La película no evita mostrar el destino de Amy, una extensa escena de 3 minutos de abuso sexual, seguida de su entierro viva junto al cuerpo en descomposición de Megan en un barril de plástico. La película no tiene intenciones de mostrar violencia gráfica explícita, pero el contenido provocó inmediatamente una enorme cantidad de controversia, con personas acusando a la película de explotar el tema y a las víctimas de catfishing y abuso. Sin embargo, los cineastas querían hacer exactamente lo contrario. La razón principal por la que hicieron la película en primer lugar fue crear conciencia sobre la seguridad en línea y los peligros de los depredadores en Internet. Y la película definitivamente logra eso. Living DC. Mudarse de una ciudad nunca es una experiencia fácil, pero Living DC captura el terror de este proceso de una manera que nadie podría haber esperado. La historia sigue a Mark Klein, quien se muda de Washington, D.C. a una casa remota en Virginia Occidental para escapar de la vida urbana. Mark, miembro de un grupo de apoyo para personas con TOC, graba diarios en video para mantenerse conectado con sus amigos en su ciudad natal. Pero poco después de mudarse descubre cosas extrañas y extremadamente inquietantes sucediendo alrededor de su nueva casa. Encuentra un cráneo de gato clavado en un árbol y comienza a escuchar ruidos extraños por la noche, particularmente alrededor de las 3:10 a.m. Decidido a descubrir la fuente, Mark instala grabadoras de audio y cámaras trampa capturando sonidos escalofriantes, como alguien hablando y música inexplicable de flauta. That sounds like a person. It's like they're saying like why or... Sin embargo, no puede encontrar ninguna explicación para nada de esto. A medida que la actividad paranormal se intensifica, descubre más sobre la oscura historia de la propiedad, incluyendo el suicidio de un dueño anterior y la desaparición de una niña en la zona. Came to the house to find him from a tree. And the daughter still missing. Presumed to have wandered into the woods and... Sin embargo, por mucho que lo intenta, sus intentos de pedir ayuda a la policía y en foros sobrenaturales resultan completamente inútiles. El estado mental de Mark se deteriora mientras combina alcohol con su medicación y se aísla cada vez más de todos, incluso de sus amigos. En el clímax final, Mark confronta a la entidad fuera de su casa a las 2:30 a.m. Almost 2:30 in the morning and big surprise. Someone's playing a flute. La audiencia escucha sus gritos aterrados y disparos antes de que la cámara se eleve misteriosamente, sugiriendo que una fuerza sobrenatural ha tomado el control. Una que nunca vemos realmente. La película termina abruptamente, dejando al espectador contemplándose acerca del destino de Mark y la verdadera naturaleza de la presencia malévola en los bosques, lo que eleva a Living DC de ser una simple película de terror de metraje encontrado a una experiencia verdaderamente perturbadora es su exploración del autoengaño.
No importa cuánto intente convencer al mundo, nada está bien. Mezcla alcohol con medicación, explota contra sus amigos y provoca a lo desconocido, solo para pagar el precio por todo ello. Nivel 4. Terror en la Bahía. Terror en la Bahía se desarrolla como un horror en formato de documental fragmentado, armando metraje suprimido sobre un desastre ecológico de 2009 en el pueblo ficticio de Claridge, Maryland. La película comienza con Donna Thompson, una reportera novata que cubre la celebración del Día de la Independencia del pueblo, pero cuando la fiesta comienza, los residentes empiezan a mostrar síntomas severos, incluyendo enfermedades violentas y lesiones de aspecto repulsivo. El hospital local se ve rápidamente desbordado y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades es contactado para enviar ayuda de inmediato, pero no pueden hacer mucho al respecto. Se revela que la causa del brote son los isópodos mutados que han evolucionado debido a la contaminación en la bahía de Chesapeake. This is called an isopod. Estos parásitos afectados por el excremento de pollo, esteroides y desechos nucleares vertidos en el agua crecen hasta tamaños gigantescos y comienzan a atacar a los humanos, devorándolos por dentro. Aquí es donde la película empieza a utilizar sus diferentes fuentes de medios. Descubrimos que 2 oceanógrafos descubrieron la amenaza meses antes y fueron asesinados por los isópodos. Una familia que navegaba hacia Claridge se vio atrapada sin querer en el desastre. De repente, la policía local lucha por mantener el orden mientras la situación empeora. Y las personas comienzan a morir de maneras horribles y profundamente traumáticas. Y sobre todo esto, las autoridades gubernamentales se niegan a enviar ayuda y luego afirman que el incidente fue causado por temperaturas de agua inusualmente altas para cubrir su propia falta de responsabilidad. El brote finalmente se contiene llenando la bahía con cloro, pero el 40% de ella queda sin vida. La película originalmente iba a ser un documental real sobre los problemas de contaminación que enfrenta la bahía de Chesapeake, pero el director Barry Levinson quedó tan perturbado por lo que descubrió que pensó que una película de terror transmitiría el problema de manera más efectiva. La mayoría de la información sobre los problemas de contaminación del lago en la película está basada en hechos reales. Y aunque no existen isópodos en la bahía real, el futuro de la misma no pinta mucho mejor. Skinamarink. Skinamarink no es una película de terror de metraje encontrado típica. No depende de sustos repentinos, ni siquiera de una narrativa coherente. Es una experiencia de pesadillas. La película está ambientada en 1995 y sigue a Kevin, un niño de 4 años, y su hermana Kylie, de 6, quienes se despiertan en medio de la noche para descubrir que su padre ha desaparecido y su casa se ha transformado en una extraña y espantosa prisión. Las ventanas y las puertas han desaparecido, dejándolos sin una forma clara de escapar. Mientras buscan consuelo viendo dibujos animados, empiezan a ocurrir cosas extrañas. Los muebles aparecen en el techo, los juguetes flotan, y una voz siniestra los llama desde la oscuridad, donde ven cada vez más cosas extrañas y perturbadoras. A medida que la presencia de la entidad se fortalece, exige actos cada vez más horribles de los niños, llegando a arrancarle los ojos y la boca a Kylie en represalia por su desobediencia. Al final de la película, Kevin queda solo, enfrentándose a la fuerza malévola que ahora controla el hogar. La película está diseñada como una experiencia. La historia es abierta a interpretación y extremadamente vaga. Algunos dicen que es una película sobre trauma o abuso infantil. Otros creen que es una deconstrucción del miedo mismo. Pero la película está construida para prosperar en la atmósfera. Las imágenes granuladas y de baja resolución, junto con la falta de diálogos y los ruidos ambientales, crean esta incomodidad profunda, exactamente como la que sentirías en una pesadilla. Todo es de alguna manera familiar y sin embargo ligeramente extraño. Cuando la película salió, muchas personas afirmaron haber quedado traumatizadas por ella, pero no podían encontrar las palabras para explicar por qué. Es una película completamente única y aunque no a todos les gustará, definitivamente merece ser elogiada por hacer cosas tan raras. August Underground. August Underground comienza con un video granuloso y tembloroso de 2 hombres descendiendo a un sótano, donde una mujer desnuda está atada a una silla, amordazada y cubierta de sangre y suciedad. Esa es casi la introducción más adecuada para esta película verdaderamente perturbadora y desquiciada.
La película sigue al asesino en serie Peter y a su cómplice invisible mientras documentan sus crímenes con un detalle implacable. El video casero captura su brutalidad en aumento. Torturan a prisioneros, asaltan y asesinan a un autoestopista y matan a un tatuador y su hermano gemelo con un martillo. Entre los asesinatos, la pareja recorre la América rural divirtiéndose mientras matan y traumatizan a todos los que encuentran. No hay una trama que contar en la película y eso es lo que la hace tan perturbadora hasta el punto de que es difícil siquiera verla. La película se centra en la violencia y el comportamiento extrañamente normal de los asesinos entre sus actos violentos. Crea una atmósfera incómoda en la que nunca estás completamente seguro de cómo interpretar a estos dos psicópatas. Cometen actos horribles, pero son personas bastante casuales. La representación altamente realista de la violencia mezclada con el contenido extremo y la estética de metraje encontrado ha dejado a muchas personas diciendo que la película, junto con sus 2 secuelas, es la más perturbadora que jamás hayan visto. Be My Cat. La película sigue a un cineasta rumano aspirante, Adrian, que está obsesionado con la actriz de Hollywood Anne Hathaway. Quiere convencerla de que sea la protagonista de su película, así que recluta a 3 actrices locales para filmar escenas de demostración para Anne. Pero a medida que avanza el rodaje, la línea entre la realidad y la ficción se difumina, revelando el comportamiento cada vez más desequilibrado de Adrian. Now that I'm playing right now, it is obsessed by this actress. I already told you, and now he has this actress. La primera actriz, Sonia, es sometida a un frustrante ejercicio actoral que escala hasta convertirse en un secuestro completo. Adrian usa cloroformo real sobre ella y la viste con un traje de gata mientras está inconsciente, alegando que necesita crear una actuación auténtica. I had the real chloroform. Frustrado por su negativa a cooperar, Adrian le dice que debe ser sacrificada por su arte, y ocultando su cuerpo en el sótano. La segunda actriz, Flory, es reprendida por su apariencia y finalmente se convierte en víctima de la retorcida visión de Adrian, mientras que la tercera actriz, Alexandra, descubre la horrible verdad e intenta razonar con Adrian. Por supuesto, eso no va a funcionar. A lo largo de la película vemos destellos de lo verdaderamente roto que está Adrian por dentro, incluida la revelación de que, en su infancia, accidentalmente mató a su gato. Más tarde en su vida, cuando vio a Anne Hathaway interpretar a Gatúbela en El Caballero de la Noche Asciende, se obsesionó con los gatos y decidió que debía ganarse su lugar en su película. Lo verdaderamente aterrador de esta película es lo plausible que todo parece ser. Los monólogos de Adrian riendo mientras se dirige directamente a Anne Hathaway tejen una ilusión parasocial que justifica sus atrocidades como gestos románticos para alguien que ni siquiera sabe que él existe. Está alegre mientras comete estos actos horribles, lo cual se ve amplificado por el metraje encontrado, que nos obliga a quedarnos atrapados en su perspectiva distorsionada. Lake Mungo. Lake Mungo comienza como un falso documental sobre el duelo. La familia Palmer está lidiando con el trágico ahogamiento de su hija de 16 años, Alice, en una represa cerca de Ararat. Pero después del funeral, la familia experimenta extraños sucesos en su hogar. Las cámaras de seguridad captan figuras sombrías, las fotos revelan manchas espectrales y Matthew comienza a encontrar extraños moretones en su cuerpo. Deciden llamar a profesionales para investigar lo que está sucediendo. Pero a medida que la investigación se profundiza, emergen oscuros secretos de la vida de Alice. Una videocinta oculta revela su participación en un encuentro sexual con vecinos para quienes trabajaba como niñera. También se descubre que Alice había consultado a un psíquico, Ray Kemeny, meses antes de su muerte, describiendo sueños recurrentes donde se ahoga y no podía comunicarse con su madre. Luego el novio de Alice comparte imágenes de una excursión escolar al lago Mungo, que muestra a Alice enterrando algo junto a un árbol. La familia viaja al lago y descubre el teléfono de Alice, que contiene imágenes escalofriantes de ella encontrándose con un fantasmal doble de sí misma, similar a un cadáver. Una imagen inquietante parecida como su cuerpo sería encontrado posteriormente. De alguna manera, ella filmó su propia muerte. Esta revelación lleva a la familia a creer que Alice había predicho su propia muerte y quería que entendieran su verdadero ser y experiencias.
Pero toda la situación se vuelve tan traumática que la familia eventualmente se muda de su casa completamente, convencidos de que todo lo que han experimentado ha sido falso. Una creencia respaldada por la confesión del hermano de Alice de haber falsificado algunas de las fotos. En la escena final vemos al fantasma de Alice confirmando que ella estuvo allí todo el tiempo, acechando justo fuera del encuadre, sin ser notada hasta el final, observando a su familia desde las sombras. Long Pigs. Long Pigs es una extraña creación, una película de terror estilo falso documental que sigue a dos cineastas aspirantes mientras documentan a Tony, un carismático asesino en serie caníbal que trata el asesinato como un arte culinario. Inicialmente los cineastas están aterrados de Tony, pero gradualmente se acostumbran a su presencia e incluso comienzan a identificarse con sus justificaciones ecológicas y filosóficas del canibalismo. Cree que la humanidad es hipócrita cuando se trata de comer carne. Comemos animales, pero trazamos la línea en los humanos. A diferencia de los típicos villanos slasher, Tony es inquietantemente normal. El documental captura su proceso para seleccionar víctimas, principalmente prostitutas, y preparar carne humana para el consumo. En un giro perturbador de los acontecimientos, uno de los cineastas incluso prueba la carne humana que Tony prepara. Pero a medida que el documental avanza, las tensiones aumentan entre Tony y los cineastas. Comienzan a cuestionar la consistencia de las historias de Tony y lo confrontan sobre sus filosofías cambiantes y su incapacidad para articular completamente sus objetivos. Finalmente, Tony comienza a darse cuenta de cuánto de su vida ha revelado a los cineastas, culminando en una confrontación final y mortal que termina en violencia, dejando solo el material grabado atrás. La película comienza con un enfoque moral bastante claro en blanco y negro. El asesino es malo y los cineastas simplemente lo están documentando. Pero a medida que avanza se hace más y más evidente que los cineastas no son tan inocentes como parecen. Están lucrando con los crímenes de Tony, participando en ellos e incluso empezando a simpatizar con él. Los cineastas, al igual que la audiencia, son cómplices de los crímenes, queriendo saber más y más sobre el asesino. No es diferente al true crime o cualquier otra forma de medio que explota la tragedia y el asesinato para obtener ganancias. Solo que esta película está dispuesta a confrontar a la audiencia con su propia parte en este ciclo. Nivel 5. Besos de mariposas. Besos de mariposas es un enfoque único dentro del género de metraje encontrado. Mientras que otras películas abordan este estilo como si solo estuviéramos viendo las grabaciones, esta película deconstruye el género a través de 3 historias interconectadas. En 2004, 2 estudiantes de cine, Sofía y Feldman, intentan documentar la leyenda urbana del Peeping Tom, una entidad sobrenatural que se invoca al mirar durante 1 hora sin parpadear al túnel Ilchester. Descubren un vacío legal al usar una cámara como sustituto de los ojos humanos, lo que invoca inadvertidamente al Peeping Tom, quien comienza a acecharlos a través de las grabaciones. En 2015, un videógrafo de bodas en apuros, Gavin York, descubre las cintas de Sofía y Feldman en el sótano de sus suegros. Al ver una oportunidad de éxito, contrata a un equipo de documentales para seguir su investigación sobre la autenticidad de las cintas. Ese equipo de documentalistas, dirigido por el cineasta Eric Christopher Myers, quien también es el director de la película, se vuelve cada vez más escéptico sobre las afirmaciones de Gavin, a medida que no logran encontrar evidencia de la existencia de Sofía y Feldman. A medida que la obsesión de Gavin por demostrar que las grabaciones son reales crece, su estado mental se deteriora y sus relaciones sufren. Agota sus finanzas, tensa su matrimonio y enfrenta el ridículo público cuando comparte las grabaciones en línea. Es todo un gran laberinto de espejos, con cada capa de la película explorando la naturaleza de la obsesión, desdibujando las líneas entre la realidad y la ficción. Los personajes no saben qué es real y qué es falso, y nosotros tampoco como audiencia. La película tuvo tanto éxito vendiendo la leyenda del Peeping Tom que un autor escribió sobre ello en su libro como una leyenda local real en Maryland. Cuando el director se comunicó con ella para explicarle que todo lo había inventado, se sorprendió al descubrir que ella no estaba enojada. Pensó que era brillante. Descent into Darkness, My European Nightmare. Descent into Darkness, My European Nightmare comienza como un diario de viaje de metraje encontrado con un periodista de Europa del Este llamado Sorgoy Prakov, llegando a París para hacer un documental sobre el sueño europeo.
Sus primeras experiencias en la ciudad del amor son todo lo que un turista podría esperar. Monumentos, cocina francesa y amistades fugaces. En una noche de fiesta con sus nuevos amigos, Orgoy consume drogas en exceso. Pierde sus tarjetas de crédito, lo golpean y quema su pasaporte en un acto temerario de borrachera. Pero luego la película da un giro brusco hacia una aterradora nueva dirección. Lo que comenzó como una historia ligera al estilo de Borat se convierte en una pesadilla de asesino en serie. Evoluciona de una figura simpática a un depredador salvaje, atacando a extraños en sus casas, violando a una mujer en la oscuridad y asesinando a una familia en una secuencia extremadamente perturbadora que culmina en canibalismo. Si solo hubieras visto la película sin saber de qué trataba, no habría forma de predecir a dónde iba. Lo que hace aún más aterrador el hecho de que la película se niega a apartar la mirada de su erosión moral. En ningún momento la historia intenta justificar, ni siquiera explicar por qué se vuelve tan violento y asesino de repente. Pero incluso peor, el propósito de la película es hacerte subestimar e incluso que te agrade este hombre, solo para revelar que es mucho más desquiciado y siniestro de lo que podrías haber esperado. Y en realidad, podrías haberte encontrado con alguien muy parecido a él, un hombre que parece inocente pero que esconde un oscuro y espantoso secreto. Nivel 6. Noroi, la maldición. Situada en el Japón moderno, Noroi, la maldición sigue al investigador paranormal Masafumi Kobayashi, mientras documenta fenómenos extraños para una película documental titulada La Maldición. Pero su enfoque pronto cambia hacia Junko Ishii, una mujer reclusa cuya casa parece estar plagada por los llantos de bebés y la aparición de palomas muertas. Y Kana Yano, una chica psíquica que desaparece en circunstancias misteriosas. A medida que Kobayashi profundiza, descubre conexiones entre estos eventos y Kagutaba, una entidad demoníaca ancestral que alguna vez fue contenida por rituales realizados en la ahora demolida aldea de Shimokage. Poco después, una actriz que participa en el proyecto comienza a hacer nudos rituales mientras duerme y presencia accidentalmente el suicidio de su vecino. Al darse cuenta de que el demonio ha regresado y está muy activo, el equipo de Kobayashi intenta pacificar a Kagutaba en una presa, solo para desatar una cadena de posesiones y muertes. El acto final revela el papel espantoso de Junko en todo esto. Estaba utilizando fetos abortados para resucitar a Kagutaba a través de Kana. En los momentos finales de la película, el camarógrafo de Kobayashi captura la muerte de su esposa poseída al prenderse fuego y la manifestación del demonio en forma de un niño pequeño. La película se presenta como un pseudo-documental, una de las primeras películas de True Crime. No hay sobresaltos repentinos, solo una creciente sensación de terror de algo muy inquietante. Las palomas como presagios de muerte, los rituales de sonambulismo y los abruptos subtítulos como "Murieron 3 días después" sugieren que algo está fuera de lugar. Cuando la película fue lanzada en 2005, se convirtió en un clásico de culto instantáneo, gracias a su brutal final nihilista y los hilos de terror no resueltos. El destino de Kobayashi permanece desconocido, lo que implica que la maldición se repetirá sin fin, un contraste importante con los finales felices o resueltos que se ven en las películas de terror de Hollywood. Historia de odio. En 2012, el director James Cullen Bressak lanzó Historia de odio, una película de terror estilo metraje encontrado que se aleja completamente de los fantasmas y espíritus. En su lugar, es una inmersión en un horror visceral y perturbadoramente real que explora los extremos más oscuros del odio en el mundo real. La película comienza con una familia judía celebrando el cumpleaños de su hijo más pequeño, un momento capturado por una cámara de video antes de que su hogar sea de repente asaltado por neonazis bajo los efectos de la metanfetamina. Lo que sigue no es una narrativa, sino un asalto implacable de tortura, incesto forzado y asesinato. Todo filmado a través del inestable y caótico lente de los invasores. Parte de lo que la hace tan perturbadora es que realmente no conocemos a esta familia en absoluto. Son nuevos en el vecindario y de inmediato se ven obligados a soportar una tortura brutal. Es como si existieran solo para sufrir y ser atacados, y la brutalidad se lleva a cabo sin cortes, forzando a los espectadores a soportar la violencia como testigos pasivos y horrorizados. En 2012, la Junta Británica de Clasificación de Películas prohibió el film por completo,
diciendo que su enfoque en el odio racial y el abuso sexual era incompatible con la seguridad pública. Justo un año antes había revisado sus leyes para permitir la clasificación de películas de streaming, convirtiendo a Hate Crime en la primera película en ser prohibida bajo las nuevas leyes. Pero Bresak tomó esto como una medalla de honor, diciendo que estaba orgulloso de que su trabajo fuera considerado demasiado retorcido para su estreno, lo cual fue básicamente como se recibió en la escena del terror. Algunos críticos desestimaron la película de plano, diciendo que no era más que un intento desesperado por sorprender al público, pero sus defensores y fanáticos argumentan que la película dice algo sobre el verdadero fanatismo y odio. Sin embargo, la violencia abrumadoramente deprimente y brutal hace que muchos se encuentren difícil entender o admirar el mensaje que intentan transmitir. Maleficio. Maleficio no es una película de terror típica. No solo cuenta una historia, sino que invita al espectador a ser parte activa de la pesadilla que está a punto de desatarse. La película comienza con una mujer llamada Lee Ronan, quien le suplica al público que memorice un símbolo críptico y recite una bendición para salvar a su hija de 6 años de una devastadora maldición. Lo que sigue es una retorcida historia de desesperación maternal, inspirada en un caso real de 2005 en el que una familia de Kaohsiung cayó en delirios violentos de posesión demoníaca. Resulta que la maldición sobre la joven niña proviene de una transgresión de Ronan al adentrarse en un túnel prohibido 6 años antes. Interrumpió un ritual en el que se rendía culto a la Madre Buda, una deidad malévola que se disfraza de figura benevolente. A medida que Ronan lucha por proteger a su hija, la película se fragmenta en los clips grabados con su cámara. La narrativa no se presenta de manera cronológica, sino como una serie de grabaciones desordenadas de su día a día. Pero es al final de la película cuando uno se da cuenta de la jugada maestra. Es una película interactiva. Ese canto inicial que Lee Ronan pide que la audiencia recite es una trampa. Para el final de la película se revela que el canto no es una bendición, sino que diluye la maldición extendiéndola a todos aquellos que la recitan. Enfoca la cámara en la propia Madre Buda, con la intención de maldecir a los espectadores de la película para salvar a su hija. De repente el espectador se enfrenta con la inquietante realización de que no está observando la película, es parte de ella. Nivel 7. Franquicia VHS, las crónicas del miedo. Cada película en la franquicia VHS sigue una estructura similar. Una historia marco en la que los personajes descubren una colección de cintas VHS, y mientras ven cada una de ellas, el público es presentado a varios cortometrajes de terror. Estos segmentos cubren una amplia gama de subgéneros de terror, desde encuentros sobrenaturales hasta abducciones alienígenas y actividades de cultos. Uno de los segmentos más aclamados es Safe Haven de VHS 2, dirigido por Timo Tjahjanto. La historia sigue a un equipo de documentalistas que se infiltran en un complejo de culto en Indonesia para entrevistar a su líder, conocido como Padre. Mientras el equipo instala su equipo y avanza la entrevista, Padre hace un anuncio que desencadena un suicidio masivo entre los cultistas. La situación rápidamente se convierte en un caos total mientras el equipo intenta escapar por sus vidas. Pero una miembro del equipo, Lena, es capturada y llevada a una cámara ritual. El segmento culmina con el nacimiento de una entidad demoníaca parecida a Baphomet, que rasga violentamente su camino fuera del cuerpo de Lena. El sobreviviente del equipo, Adam, huye a través de hordas de cultistas reanimados, solo para encontrarse con el demonio que lo llama papá. Es una secuencia aterradora y muy elogiada, celebrada por su ritmo intenso, imágenes impactantes y la efectiva combinación de horror de metraje encontrado con temas apocalípticos. Otro segmento altamente alabado es 10-31-98 de la película original de VHS dirigido por Radio Silence. Ambientado en Halloween de 1998, sigue a 4 amigos disfrazados que accidentalmente entran en una casa abandonada, creyendo que es un lugar para una fiesta. Al principio creen que los extraños sucesos dentro son parte de una atracción de casa embrujada, pero pronto descubren a un grupo de hombres realizando lo que parece ser un exorcismo en una mujer suspendida desde las vigas. Cast him down! Cast him down! Who are they, Father? Cast! What are you doing here? Los amigos intentan rescatarla, lo que conduce a un escape caótico lleno de intensa actividad paranormal.
Mientras huyen en su auto con la mujer, se dan cuenta de que ella en realidad es una bruja que los engañó todo el tiempo. El segmento concluye con el grupo atrapado en el vehículo sobre las vías del tren, incapaces de escapar mientras se aproxima el tren. Sin embargo, las controversias siguen siendo inevitables. Los críticos condenaron segmentos como el de VHS 99, Suicide Beat, donde una iniciación de hermandad se convierte en una tortura sobrenatural, calificándolo como asqueroso y gratuitamente cruel. La dependencia de la franquicia en el shock, ya sea a través de gore, nihilismo o temas tabú, polariza al público, pero sin lugar a dudas, logra asustar. Holocausto Caníbal. En 1980 se estrenó Holocausto Caníbal, una película italiana de horror de explotación que rápidamente se ganó un lugar en el Salón de la Fama del Terror. La trama sigue al antropólogo Harold Monroe, quien viaja al Amazonas para descubrir el destino de un equipo de documentalistas desaparecidos. El metraje recuperado revela cómo el equipo se adentra en la brutalidad, provocando tribus indígenas, quemando aldeas, cometiendo violencia sexual y finalmente siendo asesinados de manera brutal por las tribus que provocaron. Holocausto Caníbal es posiblemente la primera película de metraje encontrado, un estilo que dejó a la audiencia completamente convencida de que habían presenciado algo realmente aterrador. Y eso era exactamente lo que el director, Ruggero Deodato, quería. Para aumentar la ilusión de realidad, ordenó a sus actores desaparecer del ojo público durante un año, con la esperanza de alimentar los rumores de que se trataba de una película snuff. Y por supuesto funcionó, pero demasiado bien. Las autoridades rastrearon a Deodato arrestándolo bajo la sospecha de asesinato, obligándola a demostrar en el tribunal que las muertes horribles en la película eran falsas. Una escena en particular considerada casi un asesinato real, una mujer empalada sobre una estaca, fue clave en esta acusación. Para limpiar su nombre, Deodato tuvo que demostrar la ilusionista naturaleza de la escena en juicio, usando un asiento de bicicleta y un palo de madera. Evidentemente no había matado a nadie. Bueno, nadie humano. La película se hizo aún más infame por matar animales reales, muchísimos. Una tortuga gigante fue decapitada y desmembrada en cámara, mientras que monos, un cerdo y una serpiente fueron sacrificados para autenticidad. La controversia sobre la explotación animal fue tan intensa que el mundo entero se enteró de este filme extremadamente perturbador. Los críticos condenaron la violencia gráfica, las representaciones de asalto sexual y la explotación de actores indígenas, incluyendo una niña de 14 años en una escena traumática de violencia. La indignación fue tal que la película fue prohibida en más de 50 países. Sin embargo, toda la controversia no pudo restar el impacto que Holocausto Caníbal tuvo en el cine de terror. Revolucionó el género, inspirando clásicos de metraje encontrado como El proyecto de la bruja de Blair. Incluso hoy en día esta película se considera un punto de referencia retorcido en la historia del cine, odiada y amada por igual. La serie Guinea Pig. Para entender la serie Guinea Pig es necesario adentrarse en la escena del horror underground de Japón de los años 80. Durante los 70, los cineastas japoneses estaban fascinados con las películas slasher, al igual que los estadounidenses, pero los 80 les permitieron explorar un cine más psicológico, atmosférico y francamente extraño. Los realizadores comenzaron a probar hasta dónde podían llevar el entretenimiento, y la serie Guinea Pig llevó esa experimentación a un extremo brutal. La idea para la primera película Devil's Experiment surgió del artista de manga Hideshi Ino. La película se presentó como una película snuff, mostrando la tortura prolongada de una mujer a través de golpizas, ataques sonoros y mutilaciones grotescas, algo que el cine japonés no había visto en ese momento. Sin embargo, fue la secuela Flower of the Flesh and Blood lo que llevó la serie a la infamia. Dirigida por Ino, la película sigue a un asesino enmascarado con cara de samurái que droga, despierta y preserva las partes del cuerpo de una mujer como arte. La violencia era tan visceral, tan reconocida que incluso llegó a Hollywood. En 1991, Charlie Sheen obtuvo una copia de la película y quedó tan convencido de haber encontrado un film snuff que alertó inmediatamente al FBI. Los agentes confiscaron la cinta y comenzaron una investigación que solo terminó cuando Ino demostró que los efectos eran falsos.
utilizando marionetas, prótesis y sangre de jarabe de maíz. Ese incidente hizo que esta pequeña serie japonesa alcanzara un nuevo nivel de notoriedad. Pero la línea entre la realidad y la ficción también se desdibujó en otro ámbito. El asesino en serie Tsutomu Miyazaki, conocido como el Otaku, supuestamente poseía una de las 6 películas de Guinea Pig. Las autoridades inmediatamente culparon a la saga de inspirar sus crímenes, lo que llevó a Japón a retirar las copias de las estanterías, mientras que en el extranjero fanáticos comenzaron a intercambiar copias como si fueran contrabando. Lo que realmente hace que Guinea Pig perdure no es solo la violencia explícita, aunque eso es parte de ello, es el compromiso con la ilusión. Hoy sabemos que son películas, pero en los años 80 y 90, antes de la era de Internet, nadie lo sabía con certeza. Estas no eran solo historias, eran experiencias diseñadas para hacerte cuestionar qué era real y qué no. Y si al verlas te sientes perturbado, lo logró.